las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros la concejal de Bogotá, Donka Atanasova. Donka, bienvenida a este programa. Hola, muy buenas noches a todo el equipo de RCN Radio y a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora y a mis colegas de panel. Fabio Arias, presidente de la CUT, bienvenido también. Cordial saludo, muy amable por la invitación. Saludo aquí también a los panelistas y a toda la audiencia de RCN. Hernán Andrade, expresidente del Partido Conservador y ex senador, gracias por estar en esta mesa. Juan Carlos, a usted, Alejandro, a mis colegas panelistas, la distinguida dama que nos acompaña como panelista y a toda la gran audiencia de RCN. Gracias, Juan Carlos, por invitarnos. Y Papo Amin, concejal de Bogotá, bienvenido a sí mismo. Gracias por la invitación una vez más aquí en Voces RCN. Saludo a todos los integrantes de la mesa que nos acompañan esta noche. Y bueno, a ti, doctor Iragorri, y aquí estamos siempre prestos a estos micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el presidente de la República ayer dijo que el ELN, con el atentado que cometió en Arauca, había en cierto modo cerrado con sangre una negociación, un proceso de diálogo. Y la delegación del Poder Ejecutivo, la delegación del gobierno, ya hace un rato publicó un comunicado en donde lamentó ese atentado terrorista y además dijo que ha decidido suspender el proceso de diálogo con el ELN. Y queríamos preguntarles si les parece esta una decisión adecuada por un lado, pero sobre todo la pregunta es, bueno, ¿qué viene ahora con el ELN? Esto se acabó, ya no habrá más diálogos con el ELN porque ha habido muchas conversaciones, el ELN reiteradamente en varios gobiernos no ha dado muestras concretas de querer la paz. Entonces, por eso queremos preguntarles qué puede venir hacia el futuro. ¿Habrá que insistir luego en tratar de abrir otra puerta? ¿O será que el ELN, él mismo, como dijo el presidente, pues la cerró del todo? Hernán Andrade. Juan Carlos, yo hago parte del sector colombiano que creía y apostaba y esperaba la posibilidad de una negociación con los helenos. Realmente muy difícil la situación, creo que va en el sentido correcto la suspensión y bueno, ¿qué va a pasar con el cese al fuego? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Ya no faltan sino 20, 22 meses para mesas de participación, para las propuestas. En eso recuerdo una frase, Juan Carlos, y doy los derechos de autor de Carlos Alonso Lucio, que me decía, normalmente, y se estaba refiriendo básicamente a los helenos, una guerrilla con un gobierno bajo en popularidad, como evidentemente es hoy Gustavo Petro, es muy difícil que negocie, porque en el gobierno siguiente no hay continuidad en la política y lo que se acuerde. Así que con esa tesis de Lucio, que es bastante al lugar y bastante inteligente, el futuro que espera la negociación es muy difícil, porque y con esto termino, cualquier negociación con los helenos pasa por mesas de participación, por cambio de reforma. Es un tema que se va agotando el tiempo y la paciencia de los colombianos. Lo de ayer fue muy duro, como toda la muerte de cualquier colombiano. Y reitero, yo creo que fue en el sentido y en el camino correcto la suspensión de los diálogos por parte del gobierno nacional y realmente unos soldados y unos asesinados y el proceso herido en materia grave en cuidados intensivos y muy próximo a muy difícil restablecer la negociación con los helenos. Lástima porque era una apuesta que, independiente de estar en la orilla diferente al presidente Petro, los colombianos queríamos y aspirábamos y esperamos que cesara esa violencia con ese grupo armado de tanta tradición, lamentablemente, de terrorismo en Colombia. Donka Atanasova, ¿coincide con ese punto de vista? Yo creo que, bueno, también yo he estado desde hace más de 15 años acompañando y siendo parte de todos los esfuerzos que desde la sociedad hemos construido, desde las organizaciones, desde la política, ¿cierto? Hemos construido acompañado para darle a la paz una oportunidad sostenida en este país. En ese sentido, yo siempre estaré del lado de
de abrir hasta los diálogos más difíciles, hasta la posibilidad de los acuerdos más difíciles, porque creo que Colombia en realidad merecemos cerrar el capítulo de la guerra y el tipo de violencia que, digamos, hemos tenido en el siglo XX. Creo que es un poco el elemento fundamental para poder de verdad pasar a un siglo XXI en nuestro país. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido en estas negociaciones, yo siento que hay como unas lecturas de la realidad disparejas en lo que ocurre acá, porque este gobierno ha firmado 26 acuerdos ya con el Ejército de Liberación Nacional, ¿cierto? Es un proceso que venía con unos avances, venía con unas aperturas, se estaba llevando a cabo un proceso de participación muy amplio de la sociedad en diversas escalas regionales, se había construido un Consejo Nacional de Participación en el cual tenían participación o están teniendo participación una serie de actores de todo tipo, no solamente las organizaciones sociales y populares, los actores regionales, sino también el empresariado, también la Asociación de Petróleo, digamos, una serie de vocerías de diversas posturas y de diversas esquinas de la vida nacional, que creo que estaban dando un debate y un diálogo muy, muy, muy fructífero, finalmente poniendo sobre la mesa los temas que como sociedad son claves para poder parar la guerra, ¿cierto? Lo cual significa que este diálogo no solo se estaba dando de alguna manera entre el Estado y una insurgencia, sino también con una participación amplia de la sociedad que queda, digamos, como en un limbo, y creo que eso es muy grave para lo que ocurre. Sin duda, yo creo que el presidente no tenía ninguna otra opción ante lo que ocurrió, ¿cierto? Creo que lo que ha ocurrido de alguna manera genera una demostración de desconfianza total en términos de la posibilidad de que la palabra se cumpla, de que avancen los acuerdos, de que haya gestos de buena voluntad. Además, me parece muy importante el reconocimiento que el presidente le ha brindado, pues, a un rol del ejército que este gobierno a toda costa ha buscado cambiar, ¿cierto? Este gobierno le ha buscado dar al ejército un rol en la construcción social, en la consolidación de infraestructura y de obras. Nada más lo vimos en las protestas que pasaron, ¿cierto?, del paro camionero, en el cual veíamos un ejército y una policía también buscando cómo acompañar y cómo garantizar los derechos de la gente, que es algo que muy pocas veces aquí se ha visto, y en ese sentido, pues, que el presidente esté acompañando a los soldados heridos y a las familias de quienes fueron, pues, asesinados, a quienes les enviamos también mucha solidaridad en este momento y mucha fortaleza, pues creo que es un gesto de decir, esto está cambiando. O sea, si bien todavía hay muchas cosas en el país que seguimos luchando en contra de un statu quo que nos ha tenido en unas condiciones de desigualdad, en unas condiciones de pobreza en muchas regiones del país, creo que este gobierno está dando pasos agigantados para buscar cambiar estas cosas, y siento que no hay un reconocimiento tampoco de esto a veces por parte de la insurgencia, y que no se está valorando todo el esfuerzo grande que el gobierno, está haciendo para generar transformaciones profundas. Entonces creo que el presidente en realidad no tenía, pues, otra opción sino la suspensión de los diálogos. Espero yo de verdad que esto no sea permanente, sino que sigamos buscando como sociedad lograr volver a abrir los caminos de la paz, pero pues es lo que en este momento tenemos. Papo Amin, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que esto se veía venir. Yo creo que el ELN no ha mostrado ninguna voluntad de hacer la paz, pero a mí me llama la atención lo que dijo el presidente en su discurso, cuando dice que es prácticamente una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Así lo expresó el presidente. Pues yo creo que ese prácticamente es dejar una ventana abierta. Para mí es un error. Yo creo que esos diálogos hay que acabarlos del todo. Yo recuerdo en campaña cuando el presidente Petro dijo que si él era presidente en 3 meses, el ELN estaría desmovilizado. Ya llevamos más de 2 años. Y eso es un engaño más del presidente Gustavo Petro a los que creyeron en él. Yo siempre dije que eso no era viable, siempre dije que eso se quedaba en palabras del presidente Gustavo Petro. Entonces yo, la verdad, sí le digo al gobierno que ojalá suspenda del todo esos diálogos. Ellos no han mostrado ninguna voluntad de paz. Creo que el presidente ha cometido muchos errores desde que arrancó este proceso de paz
cuando hizo las mesas de diálogo en Caracas, nombrar a Nicolás Maduro como garante de ese proceso de paz con el ELN, me parece que fue un error totalmente garrafal. Yo creo que eso ha sido un cúmulo de desaciertos. No han dejado de poner bombas, no han dejado de explotar el oleoducto de Caño Limón Coveña, que eso lo han volado una cantidad de veces. ¿Qué no han hecho el ELN? O sea, siguen matando, siguen haciendo de las suyas, y yo sí creo que hay que ponerle a esto mano dura. Yo sí creo que hay que buscar la forma de que, de verdad, si ellos quieren hacer la paz, pues que muestren voluntad. Pero llevamos más de 2 años y no muestran absolutamente un solo acto de voluntad. Entonces yo creo que esto era algo que se veía venir, que el país sabía que no iba a haber paz con una guerrilla que no muestra ningún tipo de voluntad, y para mí es una de las más promesas incumplidas del presidente Gustavo Petro, que en campaña dijo que serían 3 meses, y ahí está, le tocó salir a romper los diálogos con el ELN porque no ha podido con un grupo que no muestra ninguna voluntad de paz. Fabio Arias, ¿acertó el presidente al suspender definitivamente o al suspender estas negociaciones con el ELN? Y si es así, ¿qué pasará en el futuro? Juan Carlos, buenas noches, muy amable por la invitación. Hombre, lo primero que debo decir aquí en este tema es que en Colombia hemos ensayado todos los procedimientos, métodos, ejercicios, la mano dura, la mano blanda, la negociación, lo militar, y hasta ahora lo único que ha dado resultados reales y objetivos han sido los procesos de diálogo y de negociación. Todo lo que hizo en su época Barco y Gaviria con los diversos grupos de aquellas épocas, y lo que especialmente hizo Santos, lo hizo fue por la fórmula de la negociación, no lo hizo de otra manera. Entonces, quienes dicen que tenemos que volver al tema de la seguridad democrática, pues me parece que también eso fue un ensayo fallido, por Dios. Yo creo que a Colombia no le sirve eso. Si nos pusiéramos a hablar de que las fallas de X o Y gobierno depende exactamente de las promesas que hizo o no sobre determinada situación, pues tanto Uribe, especialmente él que le apostó a la seguridad democrática y a que vencía definitivamente a toda la guerrilla de una vez, y demostró que no logró ningún avance en ese tema. Le tocó fue a Santos, quien cambió inmediatamente la metodología. Yo aquí repito esa frase: lo que ha funcionado en los procesos de desarmar y llegar a procesos de negociación con las guerrillas ha sido la negociación. Yo he sido también pues muy decidido en ese tema. La organización que represento hoy, la Central Unitaria de Trabajadores, desde su fundación en 1986, le ha apostado una y otra vez a que lo que hay que hacer en Colombia es una solución política negociada al conflicto armado. De tal manera que estamos frente a múltiples sucesos que son, así como se dice, parte de las situaciones que se dan en sectores en los cuales pues están armados y la guerrilla pues eso es lo que sabe hacer, de tal manera que llegar a ese punto de negociar o no negociar pues va a ser un proceso en el cual ellos también tendrán que asimilar las situaciones que están viviendo, y evidentemente aquí hay un problema concreto. ¿El ELN estará definitivamente interesado o no en negociar con este gobierno? Aquí el señor Andrade nos decía que ya le faltan menos de 22 meses, que ya no tiene ninguna capacidad de negociación este gobierno, que ya está muy, así como se dice, muy desfavorable su actuación frente a la población, y que por tal motivo entonces no va a pasar nada en ese sentido. Bueno, los que seguimos insistiendo y persistiendo en la necesidad de la paz en Colombia, y que esa será negociada necesariamente, porque la confrontación nunca la vamos a resolver tan fácilmente. No lo resolvió Uribe, que dijo que eso lo resolvía también en dos minutos, después de que se cayeron la negociación con las FARC en la época de Pastrana. Tampoco lo pudo hacer, y lo que ha sido exitoso es la solución negociada. Yo me quedo con esa expresión. Entonces, hoy lo que hace el gobierno es apenas lógico que lo haga, y está bien que lo haga. Le está diciendo, mire, señor ELN, así no podemos
desarrollar ninguna negociación. Y entonces suspendamos esto, a ver si ustedes entienden, y está bien que haya dejado una puerta abierta, señor Amin. Sí, está bien que le haya dejado puerta. Cuando dice prácticamente es que le da alguna señal más o menos. Ya. Porque cerrar las puertas a todo nivel es una estrategia que definitivamente tampoco va a prosperar en Colombia. E insisto, lo que ha tenido éxito en Colombia son las soluciones negociadas. Bueno, óiganme, les quiero cambiar de asunto. Está en proceso, está llevándose adelante el proceso para la elección del Procurador General de la Nación. El Consejo de Estado pues puso en la terna a Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. La Corte Suprema de Justicia se ha ido con Germán Barón Cotrino, que ha sido senador de la República. Ambos han militado en Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, aunque algunos de ellos no tienen ya una relación tan fluida con el ex vicepresidente colombiano. Y ahora el presidente de la República, hace unos minutos, escogió a Gregorio El Hash para que forme parte de esa terna. Luego ya tendrá que elegirse en el Capitolio Nacional al nuevo procurador. ¿Cuál de los tres les parece a ustedes que podría ser el mejor, o por lo menos a cuál descartarían de plano? ¿Cómo ven ustedes el asunto de estas ternas? Papo Amin. Hombre, yo no estoy en el Congreso de la República, ¿no? Estoy en el Consejo de Bogotá, mi querido Juan Carlos, claro. Pero vale la pena decir que la persona ternada por el presidente, Gregorio El Hash, pues, y en todo lo que vemos en los distintos comentarios de diferentes orillas, pues claramente ha venido fungiendo como el secretario general del Senado de la República. Yo creo que es una persona que debe tener una relación bastante estrecha y cercana con todos los senadores que van a ser quienes lo van a elegir de llegar a ser el procurador. Y eso lo pone en cierta ventaja, ¿no? También está el doctor Germán Barón Cotrino, quien ha sido senador y también tiene una extraordinaria relación con los diferentes senadores. El doctor Luis Felipe Henao, que sabemos que ha sido exministro y que ha ocupado muchos cargos y que también podría desempeñar una buena procuraduría. Pero yo creo que seguramente si el gobierno, al poner a Gregorio El Hash por fuera de una lista de elegibles que ya tenía, o de una lista de personas que se habían inscrito y que él no estaba ahí porque él iba a ser ternado por la Corte Suprema de Justicia, pero a la final no fue ternado y fue ternado por el presidente Gustavo Petro, creería yo, porque no estoy en el Congreso de la República, que podría ser la persona que a lo mejor puede generar mucho más, digamos que consenso alrededor de todos los senadores, y creo que es una jugada muy estratégica del presidente Gustavo Petro. Tampoco aquí es dar palo por dar palo, ¿no? Yo creo que es una jugada estratégica del presidente Gustavo Petro. Si realmente me van a preguntar quién sería el mejor procurador, yo creo que los tres tienen extraordinarias calidades. No me cabe la duda del doctor Luis Felipe Henao, no me cabe la duda del doctor Germán Barón Cotrino, pero a grandes rasgos, sin poder afirmar a fondo, Juan Carlos, y a toda la audiencia, porque no soy congresista, yo creo que quien puede generar un consenso más grande puede ser el doctor Gregorio El Hash. ¿Coincide con ese punto de vista don Catanazova? Bueno, yo creo que lo que necesitamos en este país es una procuraduría que realmente trabaje, ¿no? Parte de lo que hemos visto lamentablemente en lo que está ocurriendo ahora, pues es que es una procuraduría que ha trabajado bastante inclinada hacia un lugar, ¿cierto? Bastante inclinada a hacerle casi que desde el lugar de la Procuraduría oposición al gobierno del presidente Petro, y creo que eso es uno de los hechos pues graves, ¿cierto? Porque parte de lo que pasa con ese tipo de instancias como la Procuraduría pues es que deben ser instancias que brinden garantías a toda la ciudadanía, principalmente a toda la institucionalidad y a todos los sectores políticos, lo cual no quiere decir, ¿cierto?, que no hagan el control, vigilancia y proceso y no desarrollen los procesos que les corresponde, pero que los desarrollen integralmente hacia todos los actores. Entonces creo que en primer lugar lo que hay que decir en esta discusión es que está bastante lesionada en nuestro país la confianza hacia la Procuraduría y se necesita figura, ¿cierto? Una figura que logre, digamos, brindar esa confianza. Yo creo, a mí me hace mucha falta pues una mujer
en esta terna. Sé que por el mecanismo mismo de elección, porque los nombran 3 instancias distintas, colocan las candidaturas, pues no es obligatorio en este caso, pero creo que en general se requiere quien logre generar el mayor consenso político y quien logre generar las mayores garantías en términos de que la Procuraduría haga lo que tiene que hacer. Yo no dudo, digamos, que si el presidente ha depositado su confianza en una de esas candidaturas, pues hay también una razón que le permitirá que esos 2 objetivos puedan fluir. Pero insisto, esto es como lo más importante, porque yo creo que tenemos que recuperar la posibilidad de pensar que las instituciones deben cumplir con su deber y que no solamente corresponden a una u otra cuota política. Y digamos, es sorprendente para mí de las formas como se han elegido un poco las candidaturas, porque digamos muestra esta incidencia política muy fuerte en el caso de las otras 2 candidaturas, y creo que esto es también una manera de abrir la puerta y de decir, bueno, se necesita barajar esto con mayores garantías y mayores confianzas para los distintos sectores. Yo creo que de aquí en adelante, pues lo que elija el Congreso tendrá que realmente estar centrado en pensar en cómo le da mayor confianza y mayores garantías al país entero, ¿cierto?, de la labor de la Procuraduría, para que no siga haciendo el ridículo, digamos, como ha estado ocurriendo hasta este momento y siendo absolutamente parcializada en su actuación. Bueno, ¿y qué opina sobre este asunto Hernán Andrade? Juan Carlos, el análisis de mi amigo Papo, muy en esa línea, en el sentido de que a primera mano, pues los que hemos visto en mi paso por allá, ver crecer a El Haj, a Gregorio, donde arrancó a secretario general, y él preside el Instituto de Estudios Legislativos y él se ha preparado y es un hombre competente, pues evidentemente la mayor cercanía con el Senado, de por sí con el cargo que corresponde. En el Congreso no se sabe hasta el último minuto qué puede pasar y que puede suceder, como cualquier corporación también. Es un organismo colegiado que no puede uno jugar las cartas anticipadas. Pero no quiero llenarme de elogios. Yo compartí, ve esta anécdota, Fabio, Germán Barón presidía, ahora que a ustedes no se les olvida nunca Álvaro Uribe, siempre. El día que no mencionan a Uribe, la izquierda no se siente... No descansa. Estoy hablando de Fabio, estoy hablando de Fabio. Pero tiene que sacar a Uribe a bailar. Pero le quiero contar esto. Yo era presidente del Senado 2008. Estábamos trapinando un referendo que estaba herido de muerte. Y el que le clavó la herida de muerte fue Germán Barón. En la Cámara. Y ejercía oposición Germán Vargas a las vueltas de la política. Y Barón presidía la Cámara de Representantes. Y el mal trámite del referendo, cuando me llegó a mí, llegó moribundo, el famoso referendo, mal tramitado, mal llevado, y llevamos una relación de respeto, de trabajo. Barón Cotrino es una persona acatada, querida, formada y ponente, respetado y acatado desde esa orilla y en la otra orilla. Así que Germán, por ejemplo, es un tipo de calidades excelsas. Y Luis Felipe, de su padre. Su padre fue secretario general de una comisión del Congreso. De la tercera, muchos años, antioqueño. Y su hijo, ministro de Vivienda y en otros cargos con excelentes relaciones en el Congreso. Y en la última, por supuesto, la carta política con Fico Gutiérrez. Así que la bancada antioqueña, les pongo este ejemplo, va a sentir a Henao el más cercano, por Fico, por su padre, Rubén Darío Henao. Y acuérdense que la bancada antioqueña es bastante numerosa. El Haj tiene un revuelto, pues me imagino que el Haj es como cercano aquí a Papo, de la migración, pues, libanesa. Y tiene un revuelto de guajiro con caucano, que poco de extremo a extremo. Así que lo que quiero decir es que en el Congreso es difícil medir los factores regionales, los factores de apego. La primera respuesta es Gregorio, pues porque es el secretario general.
Y Claro, pero le darían ese triunfo, pero en el ambiente tan adverso del Congreso, especialmente del Senado. Rompe el haber jugado, yo coincido ahí con Papo y con esto termino. Es que Petro no ganó la presidencia propiamente por su alcaldía, y como ustedes lo quieran tomar, por ser un político. Por ser un político en ejercicio y un activista político que pasa de Cámara y pasa a ser senador de la República, pasa a ser alcalde de Bogotá y pasa a sacar 1,5 millones en su primera participación y pasa a sacar 8 millones y pasa a sacar 10 millones. Yo he dicho, y no es ninguna... Petro tiene de todo menos de mal político, ¿no? Por eso llegó a presidente de los colombianos, independiente que uno no esté en la orilla de él. Así que haber jugado la carta de Gregorio El Hash, teniendo a gente respetable en la lista, no cabe duda que es un ajedrez. Si será la jugada definitiva, la dirá el Congreso de Colombia, pero si uno se pone a colocar en los grados, por supuesto que la primera opción, el mandar El Hash rompe de entrada la tesis de que no le eligen un candidato a Petro, porque era la primera fórmula que uno podía decir. El gobierno, el Congreso no le va a elegir un candidato que postule. Y si les manda el secretario, pues no cabe duda que está jugando y está jugando fuerte. Ahora sabemos que Gregorio no es una persona de izquierda, ni ha militado en la izquierda. Su antecedente inicial es Aurelio Irragorri, un cacique político caucano. Así que termino diciendo, Juan Carlos, que en el Congreso lo sabremos después de las intervenciones y el día que cuenten el último voto no estará Gregorio, por supuesto, ese día de secretario general, sino que se declarará impedido y el más feliz va a ser Saulito Cruz para esperar a ver si le dan la coloca. El que más va a hacer campaña va a ser Saulito, a ver si le dan el chance de subir a la Secretaría General. Ese es más o menos el análisis, partiendo de la base, Juan Carlos, que en el Congreso todo está comenzando, todo está terminando y todo puede suceder en el querido Congreso de Colombia. Fabio Arias, ¿cuál es su opinión? Yo estaba convencido que el presidente Gustavo Petro iba a candidatizar una mujer. Estaba seguro de eso. Estaba convencido. Para mí ha sido una sorpresa, debo confesarlo aquí en esta audiencia aquí de RCN, de las voces de RCN. Pero creo que más o menos yo creo que lo que hizo Petro fue decir, pues tengo dos tipos de cambio radical. De la más rancia y abolenga clase politiquera de este país, ¿sí? Cualquiera que yo ponga que no tenga fuerza, pues me lo van a derrotar. Entonces, él está jugando a ganar. Yo creo que el balance que hace el doctor Andrade ahorita de que él es un político, creo que eso también es cierto, ¿sí? Entonces, ahí sí, como se dice, por descarte, ¿sí? Yo, ¿por qué voy a permitir que me gane fácilmente dos tipos que están en el otro lado, que son de la oposición radical, de cambio radical, ¿sí? Que están haciendo lo mismo que hace Una sola claridad, una sola claridad, Fabio, posible conocimiento político. Germán Barón, y no soy vocero de él, soy amigo de él. Germán Barón hace años no milita en Cambio Radical y votó por Sergio Fajardo públicamente en la pasada campaña presidencial. Entiendo dos pedacitos, pero digamos que su jefe natural histórico es Germán Vargas Lleras, para ponerlo entonces de otra manera. ¿Sí? Ese es su jefe natural. Entonces, yo creo que por descarte, pues obviamente que ya le tocó a Margarita Cabello todo este tiempo, de la Casa Char, de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras. Entonces dice, ¿otro de Germán Vargas Lleras? No puede ser. Y entonces barajó nuevamente. Y creo que coincido con el señor Amin y con el señor Andrade. Creo que tiene alta probabilidad de que gane Gregorio El Hash. Cada senador y cada representante le debe una velita al señor El Hash. De tal manera que la jugada política juega y me parece políticamente muy audaz, por supuesto. Perdí todas las pollas que había hecho de que era mujer. Bueno, oigan, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 1 minuto. Continuamos En Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Don Catanazova, Fabio Arias, Hernán Andrade y Papo Amin. Edmundo González Urrutia era el candidato de la oposición a las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral de ese país, de Venezuela, ganó los comicios. Hay dudas muy serias sobre ese triunfo. Algunos países e incluso las actas publicadas dicen que realmente ganó González Urrutia. González Urrutia se fue para España el 7 de septiembre y en las últimas horas, Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso venezolano de la Asamblea Nacional, por supuesto chavista, mostró una carta que firmó Edmundo González Urrutia antes de tomar el avión para España, en donde González Urrutia dice que él está de acuerdo con la decisión del Consejo Nacional Electoral y que a él le parece que puede hacer un mejor papel en España. En cierto modo, González Urrutia reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. También González Urrutia habló hoy, después de que se conocieran las declaraciones de Jorge Rodríguez, y dijo, entre otras cosas, lo siguiente, óiganlo. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Muy bien, después de esto, Jorge Rodríguez en Caracas volvió a decir que no hubo ninguna presión, que él puede mostrar unos videos donde se ve a Edmundo González muy cómodamente, sentado, conversando y demás, y que fue todo una cuestión muy cordial. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo interpretar esto de Edmundo González? ¿Cómo queda la oposición venezolana? ¿Será que el señor González simplemente firmó porque se quería ir a vivir a Madrid y abandonar la oposición? ¿O por el contrario, él tiene razón y puede hacer una mejor tarea desde la capital española? ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre este tema? Papo Amin. Hombre, yo creo que aquí hay una clara presión hacia el candidato Edmundo González, el ganador de las elecciones en Venezuela. A ver, ¿cómo hace un señor que tiene ya una edad bastante avanzada para terminar, después de ganar unas elecciones, preso por culpa del régimen de Nicolás Maduro? Yo lo entiendo, al tomar una decisión que seguramente tiene que ser cierto que fue coaccionado. Yo no creo que el régimen lo iba a dejar salir tranquilamente y campante y sonante de Venezuela, mucho menos que se fue en un avión del gobierno español. No lo iban a dejar salir con toda la tranquilidad del mundo. Váyase, después de que un fiscal completamente de bolsillo del dictador Nicolás Maduro ya estaba atrás para capturar a Edmundo González, pues claramente le tocó firmar ese documento para poder garantizar su libertad. Aquí lo que realmente tenemos que decir es que el mundo entero sabe que Edmundo ganó las elecciones. Todos hemos visto las actas. Y aquí lo grave y lo preocupante ha sido el apoyo, el respaldo del presidente Gustavo Petro a esa dictadura. Un presidente que todos los días sale a hablar de democracia, pero que apoya la dictadura en Venezuela. Entonces, yo creo que hay que pedirle al pueblo venezolano que de verdad entiendan la situación de Edmundo González. Creo que tenemos que seguir confiando en la actitud que viene desempeñando María Corina Machado, que sigue en Venezuela y que seguramente también debe estar perseguida por ese régimen dictador de Maduro, ese régimen opresor que todos conocemos. Y claramente ella salió y lo dijo en declaraciones. A Edmundo nos tocó decirle que se fuera porque si se quedaba acá, pues lo iban a encuartelar. Sabemos todos los desastres humanitarios y todas las capturas y toda la cantidad de lesionados que han habido en Venezuela por cuenta de la tiranía de Nicolás Maduro. Realmente es una persona a la que le toca firmar un documento, pero yo creo que eso no debe cambiar la situación, todo lo contrario. Ahí es donde realmente el pueblo venezolano debe unirse y respaldar a Edmundo González, así como lo respaldaron en las urnas, también respaldarlo en que si él firmó esa carta, que seguramente tuvo que ser una carta, una firma coaccionada,
pues esperemos que desde afuera por lo menos ya se logró que el Parlamento español reconociera a Edmundo González como presidente. Aquí en Colombia también hemos visto cómo la Cámara de Representantes también está reconociendo a Edmundo González, Estados Unidos y muchos países lo han reconocido, la gran mayoría después de conocer las actas. Aquí lo que tienen que buscar es cómo realmente sacar de esa presidencia, de esa dictadura a Nicolás Maduro. Ya. Fabio Arias, ¿qué piensa usted del pronunciamiento de Edmundo González Urrutia en las últimas horas? Pues a mí me parece que es una situación simple y llanamente para justificar una situación que se dio en Venezuela, pero que en realidad de verdad, si él firmó el documento, yo me imagino que el señor está en sus plenos cabales y lo firmó bajo la presión que dicen que se hizo. Pero yo me acuerdo que Guaidó pasó aquí la frontera sin ningún problema, ¿sí? Cualquier cosa pudo haber hecho Edmundo González también si se quería simple y llanamente salir de Venezuela para cualquier parte del mundo. De tal manera que yo creo que estas son las narrativas que tratan exactamente de mostrar una situación que en realidad no se dio. Hay una firma exacta por el cual el señor Edmundo González, porque esto me recuerda lo que les pasa a los trabajadores nuestros cuando los despiden, entre comillas, con un retiro voluntario en las empresas. Entonces los reúnen en un hotel, ¿sí? Les ponen 3 abogados de esos malos de las empresas que siempre hay, llevan un inspector del Ministerio del Trabajo y le dicen, señor, mire, esta es una motivo por el cual usted sale despedido sin justa causa, le pagamos lo de la ley. Y esta es una en la cual le damos un poquito más, sí, pero de cualquier forma lo vamos a despedir. Entonces uno siempre va a los tribunales y los jueces de la República y les dice, oiga, pero es que yo firmé bajo presión. Todos firman bajo presión, sí. Entonces yo digo aquí, ¿el señor Edmundo González está loco? No, no puede adjudicar locura. ¿Está completamente en sus cabales? Es decir, no ha pedido ni el Alzheimer ni nada de esas cuestiones. Sí, está un poco viejo totalmente, que lo podría uno pensar de que con esa situación lo pueden incomodar un poquito, pero está en sus plenos cabales. Entonces firmó algo en el cual está. Y quiero ser enfático en una situación. No hay prueba ninguna de la oposición de que ganó Edmundo González, ninguna. El día que le dijeron que llevaran las actas, nunca las llevó al tribunal, ¿sí? Y las tenía que llevar, y si estaban tan convencidos de eso, ¿por qué no las llevaron? Entonces, ¿de dónde sacan? ¿Usted sí cree que ganó Nicolás Maduro? No, pero no ganó Edmundo González. Estoy tratando aquí de decir que no ganó Edmundo González. Claro, pero es que le quiero preguntar si usted afirma que ganó Nicolás Maduro. No, pero es que ustedes afirman que ganó Edmundo González. Yo estoy aquí demostrando que Edmundo González no ganó. Yo no ganó. No estoy afirmando, óigame, venga. Lo dijo el señor Amin. Perdón. Sí, lo dijo el señor Amin, que ganó Edmundo González. Lo que me está diciendo a mí, yo no he afirmado nada. No, está bien. Usted no, Juan Carlos. Es bueno aprender a hablar. Es importante hablar. No hay ningún problema. Es importante hablar bien. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Hablar así, decir barbaridades es fácil, pero no, yo no he hecho ninguna afirmación. Listo, yo no he afirmado nada. Pero usted dice, ¿usted está seguro de que ganó Maduro? Entonces yo digo, yo estoy seguro. Yo estoy preguntando. Sí, está bien. Entonces yo digo, yo aseguro que Edmundo González no ha ganado, porque no ha demostrado que haya ganado. El día que tuvo la oportunidad de demostrarlo, no fue capaz de ir al tribunal a demostrarlo. Entonces aquí la oposición también se gana de carreta una situación que tampoco han podido demostrar. Entonces, uno puede decir, bueno, el gobierno de Colombia le pidió a Maduro que mostrara las actas, tampoco las ha mostrado, pero Edmundo González tampoco. Entonces, ¿cuál es el ganador? Pero ¿cómo va a decir que no los ha mostrado si el 83% de las actas están completamente montadas en una plataforma? No las mostraron en el tribunal. No las mostraron. Códigos QR. No las mostraron. El sistema venezolano no impide que se hubieran robado esas elecciones. Ahí Señora Amin, si estaban tan seguros de que lo hayan ganado, sí estaban. Pero no las llevaron al tribunal, tuvieron la oportunidad de mostrarlo. Pero ¿y qué le van a llevar a un tribunal de bolsillo de Maduro, hombre? Pero no importa. Eso no hay que discutirlo en un tribunal que no es tribunal de nada, sino de bolsillo de una dictadura. Que usted está de acuerdo que esa institucionalidad que ya tiene no sirve. No tienen institucionalidad. Entonces usted también diría, yo también puedo decir que la institucionalidad de Colombia no sirve, pero me tengo que atener alguna mínima prueba de eso. Y si me dan la oportunidad de demostrarlo en esa institucionalidad, yo no desaprovecho la oportunidad para demostrarlo. Voy y lo demuestro. Una institucionalidad que buscaba encarcelar a un señor de edad. ¿Usted por qué cree que se fue Edmundo González? ¿Y qué cree que lo iban a encarcelar?
porque estaba muy aburrido allá, no estaba de acuerdo ni siquiera con Corina Machado. Es que el otro problema que aquí se esconde sobre esta situación es que hay contradicciones entre Corina Machado y Edmundo González sobre la situación de lo que quiere hacer. Edmundo González dijo desde un principio, yo no quiero ser otro Guaidó, por favor, a mí no me metan en ese lío, porque ese señor no quería hacer eso, que era lo que quería hacer Corina Machado. Entonces me imagino que Edmundo González dijo, ni con Maduro ni con Corina, yo me voy, apenas lógico. Bueno, Hernán Andrade, ¿cuál es su opinión? Aquí discrepando de mi vecino, que lo tengo a la derecha. Yo creo que solo a la derecha del puesto. A la derecha del cargo, no ideológicamente, como se nota de Fabio. Eso defender que pudo haber ganado Maduro es más fácil, no sé, qué defensa será. El mundo, estamos convencidos que ganó Edmundo González, así lo dice en la acta, así lo dice en la encuesta, así lo dice la realidad. Y eso es indefensable, Fabio, con todo cariño y con todo respeto. Y que el gobierno de Nicolás Maduro no de garantías, que está persiguiendo, que tiene encerrado eso es la realidad. Y dos, pues se fue Ledesma, se fue Capriles, se fue López, ¿por qué no se iba a ir Edmundo González? Hay una causal en mis épocas de abogado, y nunca fui penalista, afortunadamente, que decía una eximente responsabilidad, aquí no hay ningún abogado, afortunadamente, que decía no exigibilidad de otra conducta. ¿Qué más podía hacer el viejo Edmundo en la embajada de España? Que le lleguen con el avión parqueado, firme. Claro que usted firme hasta lo que le lleven. Tal cual. Entonces, sencillamente, si algo ha desgastado al gobierno de Gustavo Petro, si algo desgasta a la izquierda en Colombia, desgasta a la democracia en colombiana, es pretender defender a Nicolás Maduro. Es que nosotros, por ejemplo, tratamos a Chávez en la Cámara cuando Chávez arrancó con su proceso democrático. Cuando Chávez comenzó, Fabio, usted lo sabe, y convocó la constituyente, tenía el 70% de favorabilidad, 70 y pico, 80%. Hasta calle de honor le hicimos en la Cámara de Representantes a petición de Gustavo Petro. Es que la diferencia del Chávez líder inicial, que después se deterioró la relación de todo lo que sucedió en el gobierno de Hugo Chávez a lo que sucede con Nicolás Maduro, es lamentable desde todo punto de vista. Yo entiendo el papel inicial de mediador, pero pretender estas alturas, donde el mundo entero sabe que ganó Edmundo González, que falsearon las elecciones, que no se atrevió, yo ahí le invierto la carga de la prueba como pasa en la fórmula de extinción de dominio. Porque el Consejo Electoral, que es el que estaba obligado a publicar las actas electorales, no estaba obligado a publicarlas Edmundo González, que él es una parte, el que estaba obligado a publicar los escrutinios. Un proceso electoral termina el proceso electoral con los escrutinios. La campaña en la discusión de topes de Colombia, que es otra discusión, puede que termine a las 4 de la tarde, pero el proceso electoral como tal solamente termina cuando hay un escrutinio. Y allá no hubo escrutinio público. ¿Y por qué no la llevó al tribunal? Pero Fabio, estoy terminando mi tesis. La de abogado, entre otras cosas, ejerce el derecho electoral a mucho honor. El escrutinio es la manera donde usted puede controvertir. Es el principio de defensa y de derecho de contradicción. Así que, termino diciendo, por supuesto que ganó Edmundo González, por supuesto que el gobierno de Maduro no genera ninguna confianza para ellos internamente, pero para el mundo y para Colombia y para los colombianos sabemos que ganó Edmundo González, que es un gobierno, es una dictadura en todo sentido de la palabra, que la Unión Europea ya la reconoce, que ha sido garante de muchos procesos democráticos y de los procesos de paz en Colombia ha sido la Unión Europea. ¿Y por qué ustedes sí creen cuando Europa viene a vigilar los procesos de paz y no creen ahora que la Unión Europea y el Parlamento español señala que Edmundo González? Y lo otro, para terminar, es lo que estoy citando del cimente de responsabilidad. No había ninguna otra posibilidad para Edmundo González que firmar lo que le llevara. Con el avión parqueado, yo firmo 500 veces y me monto. Viejo, joven, porque Guaidó era joven y pasó la frontera. ¿Acaso Capriles no era joven y acaso Leopoldo López no era joven? Es que allá no se puede hacer oposición, porque al que no lo encarcelan, lo suicidan, como ha sucedido en muchos procesos. Así que no hay otra posibilidad para Edmundo González. Don Catanzova, ¿qué opina? Pues yo la verdad creo que el rol que ha jugado Edmundo González en esta novela pues ha sido así.
¿cierto? Es un personaje que apareció en medio de la situación, un personaje que pues siento que no ha sido el personaje central de ninguna manera y que pues digamos estuvo al frente de este proceso electoral. Era el único de los 8 candidatos que había en este proceso electoral pues que no había reconocido digamos como los resultados que el Consejo Electoral había ya anunciado. Pues con este acto los reconoce. Yo creo que aquí pues empieza un nuevo capítulo de esta disputa que existe en Venezuela y es importante que el pueblo venezolano, digo yo, y las institucionalidades venezolanas pues puedan encontrar las maneras para salir de esta discusión, de esta conflictividad, de esta tensión. Y creo que yo soy una persona que confía mucho en la sabiduría de la gente, en la sabiduría de los pueblos y la manera como encuentran de sacar adelante sus conflictos. Creo que simplemente parte de lo que esto pues evidencia es que Edmundo González, digamos, no tenía un rol protagónico ni tampoco tan firme aparentemente en la estrategia que allí se está desarrollando y habrá que ver cuál va a ser como este nuevo momento. Ahora, lo que sí hay que decir es que pues muy forzado no se vio como un gran acto. Yo creo que él ya tenía esto planeado en términos, y creo que fue evidente, hace ya un tiempo él empezó a decir me voy para España, que esto, que lo otro, que voy a salir. No salió pues como de una manera ni expulsado, ni corriendo, ni nada. Entonces creo que pues sí, es parte del rol que él ha cumplido en general. Yo creo que ahora la oposición venezolana pues tendrá ahora un reto que es reestructurar seguramente en parte su estrategia, y lo que sí ha pasado pues es que las salidas institucionales que se han trazado en Venezuela pues han ido dando resultado. Yo vuelvo y digo, yo espero de verdad, para mí es complejo que ninguna de las dos partes haya dejado que se verificaran las actas que mostraron, porque ambas partes mostraron actas, ¿cierto? Pero ninguna de las dos mostró actas completas y ninguna de las dos permitió que hubiese una interventoría, digamos, no, sino una vigilancia o una revisión internacional cualificada. Maduro nunca mostró las actas. Lo que digo aquí es que ninguno, no, también, lo que te digo es ninguno de los dos ha dejado que haya una vigilancia internacional más allá de lo que ha ocurrido, y que pues unos sectores políticos de un parlamento declaren a alguien ganador, pues creo que tampoco es la instancia pues precisa. O sea, los sectores políticos en un país, dependiendo de su correlación de fuerza, pueden declarar cualquier cosa. Por eso los países son soberanos, por eso los países, cada uno tiene sus propias reglas de juego y cada uno va resolviendo sus disputas. Para una muestra, el ejemplo de la discusión anterior que teníamos, en la cual mostrábamos cómo un sector político en Colombia ha tenido el manejo de la Procuraduría por no sé cuántas décadas, y lo decían los expertos aquí en política, que son, digamos, tienen mayor experiencia en la vida por su edad y su trayectoria que yo. Entonces lo que yo digo es, los pueblos van encontrando las maneras, los países son soberanos y definen sus reglas de juego institucionales, y en medio de estas disputas internas que la gente va dando de cómo se van tomando estas decisiones, pues se van decantando los resultados. Por eso yo digo que para mí esto lo que representa en realidad es un nuevo capítulo en la manera como se desarrolla la disputa de Venezuela, y el pueblo venezolano y sus institucionalidades y su soberanía nacional tendrá que definirlo. Yo creo que eso es lo más sano para el país como Venezuela, y creo que ahora nosotros como Colombia también tenemos que tener, como lo hemos dicho en otros debates aquí, pues muchísima prudencia también por lo que implica nuestra relación con Venezuela, nuestra frontera, la conflictividad que hay allí. Sí. Y ahora con lo que ha ocurrido con el ELN, pues creo que aún más, digamos, hay que garantizar prudencia de parte de Colombia para que las reglas internas de Venezuela se cumplan. El pueblo venezolano pues tendrá que encontrar las maneras para... Juan Carlos, perdóname, Juan Carlos. 20 segundos porque se nos acaba el tiempo. Perdona, yo quiero decir una cosa, colega. No es cierto que las instancias internacionales no vigilaron esto. Ahí estuvo el Centro Carter, que lo invitó el propio... Yo no he dicho que no haya... El propio gobierno de Maduro. Yo no dije ese, y dijeron que había perdido las elecciones. No, yo nunca dije, dije que no. Yo lo que dije es que en la etapa... Lo que yo dije es que no, hubo de todo tipo de comunidad internacional. Y la comunidad internacional que acompañó el proceso electoral, también cada parte de la comunidad internacional dio su propia conclusión. Por eso yo digo, irnos a eso, pues nos podemos quedar infinitamente ahí. Ya. Lo que yo digo es, ya el momento de la muestra de las actas, ninguna de las dos partes permitió que instancias internacionales verificaran unas y otras. Entonces ahí siguen estando pues como en un
punto de disputa que tendrá que desarrollar un nuevo momento. ¿Cómo es de 20 segundos? Si algún principio, Juan Carlos, un comentario. Y lo digo, pues no quiero aquí posar pero si algún principio es, no quiero utilizar la palabra sagrado porque no es vital en un proceso electoral, la publicidad. Ese es el debate, es el proceso más amplio que puede haber público. Y precisamente lo que no hubo en Venezuela fue, después de cerradas las elecciones, un proceso público de escrutinio electoral. Entonces, publicidad como principio rector. Entonces, pues vuelvo y cierro diciendo, claro que no hubo garantías y claro que no hubo transparencia en las elecciones en Venezuela. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, don Catanzova, por haber estado aquí. Fabio Arias, Hernán Andrade y Papo Amin. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. Son las 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.